Bienvenido a la actividad número 2 del primer semestre del subsector de matemática. Estamos en la unidad de números racionales para el nivel de tercero y cuarto medio. En esta actividad identificarás los pasos para resolver multiplicaciones y divisiones de números decimales, para poder calcular y analizar multiplicaciones y divisiones de números decimales. Hola, en la clase anterior vimos cómo sumar y cómo restar números decimales y en esta clase vamos a aprender cómo multiplicar y cómo dividir. Para esto vamos a recordar un poquito cómo podemos distinguir un número decimal y sus partes. ¿Ya? En este ejemplo tenemos el 31,52. Siempre que yo tenga una coma es porque estoy trabajando con un número decimal, ¿ya? Que es la que se encuentra aquí al medio. Tenemos entonces antes de la coma al 31. A toda la parte que está antes de la coma se le dice parte entera. Luego aquí tenemos un 52. Todo lo que esté a la derecha de la coma se le dice parte decimal. Ahora que ya sabemos cómo distinguir y cuáles son las partes de un número decimal, vamos a ver a la multiplicación. ¿Ya? Aprendamos cómo multiplicar números decimales. Para multiplicar números decimales es súper sencillo. Se multiplica como de costumbre, ya la forma que ustedes utilicen normalmente, y al final se cuentan los números decimales y les voy a explicar más cómo funciona esto con un ejemplo. ¿Ya? Entonces, tenemos 12,24 por 2,3. Lo usual entonces es multiplicar hacia abajo. Lo que hacemos es multiplicar primero la unidad, ¿cierto? Del factor que está a la derecha por todos los números. Luego dejamos un espacio debajo de la unidad del primer factor y multiplicamos por la decena a todos los números. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 3 por 12,24. Ignorando que hay una coma entre medio, ¿ya? Las comas las vamos a olvidar y las vamos a tener en consideración al final. Entonces tenemos 3 por 4, eso me da 12. Reservamos 1 encima del 2. 3 por 2 son 6, más la reserva 7. 3 por 2 son 6 y 3 por 1, 3. Entonces al final tenemos 3.672. Luego, ahora que vamos a multiplicar con la decena, lo que yo les decía adelante, dejamos un espacio vacío debajo del 2 que está en el resultado, ¿ya? Y multiplicamos como de costumbre. Entonces vamos a tener 2 por 4, 8, pero lo escribimos debajo del 7. 2 por 2, 4, lo escribimos debajo del 6. 2 por 2 son 4, lo escribimos debajo del 3 y 2 por 1 es 2 y ese queda al ladito, ¿cierto? De esta forma. Entonces nos queda debajo 2448. Por último, vamos a sumar y al final vamos a ver qué es lo que pasa, ¿cierto? Vamos a tener 2 con nada, da 2. 7 más 8 es 15. Reservamos el 1. 6 más 4 es 10. Nos da 11 con la reserva. Reservamos 1 de nuevo. 3 más 4 es 7, más la reserva 8 y 2 más nada es 2. ¿Ven? Entonces nos queda al final 28.152. Entonces aquí es donde aparece lo que es diferente, ¿cierto? Entonces tenemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar cuántos números decimales, ¿cierto? Cuántos números hay en la parte decimal de los dos factores, ¿ya? Entonces, aquí en el 24 tenemos dos decimales. Y aquí, perdón, aquí en el 12,24 y dos decimales. Y en el 2,3 tenemos un decimal. ¿Ya? Entonces, en total tenemos 3 decimales. Por lo tanto, nuestro resultado, que es el que está acá, debería tener 3 decimales. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vamos a ubicar la coma? Aquí, entre el 8 y el 1. Dando como resultado al final 28,152. Esa sería la respuesta. Entonces, no se olviden, multiplicamos como siempre, contamos los decimales, ¿cierto? Y los agregamos en el resultado.
Ahora vamos a ver cómo dividir decimales. Ya vamos a ver la división de un número decimal por un número entero. También vamos a dividir como es usual. Tenemos 25,34 dividido en 5. Tomamos el 25 porque el 2 no cabe y pensamos, 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 25? 5, ¿cierto? Nos da como resultado 5. 5 por 5 es 25, nos sobran 0. Entonces, aquí es la parte importante que quiero que presten atención. Si se dan cuenta, yo ahora debería bajar el 3, pero tengo acá la coma. Como la coma está ahí, yo lo que hago es pasarla al resultado, ¿ya? Siempre que yo quiera bajar el número que está después de la coma, yo tengo que traspasar la coma desde mi dividendo al resultado, ¿cierto? Del número que yo estoy dividiendo al resultado. De esta forma. Y ahora sí puedo bajar el 3. 3 dividido en 5. El 5 en el 3 no cabe. Cabe 0 veces. 0 por 5 es 0. Por lo tanto, nos sobran 3. Bajamos el 4, ¿cierto? Y vemos cuántas veces cabe el 5 en el 34. Cabe 6 veces. 6 por 5 es 30. Nos sobran 4. Pero queremos dividir lo más posible. Entonces, como quiero seguir dividiendo, siempre que se encuentren en una situación así, ustedes lo que tienen que hacer es agregar un 0 al número que está en el resultado. De esta forma nos queda 40. Y vemos cuántas veces cabe el 5 en el 40. Cabe 8 veces. 8 por 5 es 40, nos sobra 0. Y así estaría lista la división. Entonces, al final, 25,34 dividido en 5 nos da 5,068. No olvidar entonces, la parte importante es, cuando quiera bajar al número que está después de la coma, yo traspaso la coma al resultado. Y dividen como siempre. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden hablar con su tutora para que me puedan preguntar a mí a través de ella, ¿cierto? Y listo. Con esto ustedes ya podrían ser capaces de resolver su actividad. Les deseo que les vaya súper bien y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!